¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante que, bueno, es muchísima. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen. La atención está puesta en el caso de Ryan Wedding. ¿Lo detuvieron o se entregó? Este exatleta olímpico canadiense acusado por el FBI de encabezar una organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa. Ya fue presentado ante una corte federal en California, se declaró no culpable de los 17 cargos en su contra. Lo interesante es que mientras las autoridades mexicanas dicen que se entregó y las estadounidenses que fue un arresto, su abogado, Anthony Colombo, descartó que su cliente se haya entregado. Y el ataque a balazos que dejó 11 muertos en una cancha de fútbol en Salamanca, Guanajuato, sería por pugnas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Por lo menos 5 de los fallecidos estarían vinculados al primero, trabajaban en una empresa de seguridad relacionada con esa organización de Jalisco. El exfiscal general Alejandro Gertz Manero ya es embajador de México en el Reino Unido. Y bueno, hay una controversia importante en torno al caso de Ryan Wedding. De entrada, pues sí, muy impactante que un exatleta olímpico ahora sea capo de la droga, este canadiense acusado por el FBI de encabezar a toda una organización criminal vinculada al cártel de Sinaloa. De acuerdo a las autoridades estadounidenses, estamos hablando de un capo del nivel, así lo plantearon allá, del Chapo Guzmán. Bueno, pues ya lo presentaron ante una corte allá en California, se declaró no culpable de todos los cargos en su contra, son 17 los cargos. Tráfico de cocaína, lavado de dinero, asesinato de testigos del gobierno estadounidense. Un juez le dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. La próxima audiencia será el 11 de febrero para revisar su caso. Y bueno, recordemos que estuvo oculto aquí en México 10 años. Y bueno, la controversia va más allá de estos 10 años en los que cómodamente pudo ocultarse en México. Ayer la fiscal de Estados Unidos, bueno, ayer se lo informé, la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que detuvieron a este capo de la droga gracias a un esfuerzo de las autoridades estadounidenses. Habló de una detención, de un arresto. Pero, en contraste, de este lado de la frontera, tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como la presidenta Sheinbaum en la mañanera, dijeron que el exatleta acudió por cuenta propia ante la Embajada de Estados Unidos en México, que así llegó y se entregó. Una versión que fue incluso respaldada por el embajador Ronald Johnson. Sin embargo, y aquí está lo controvertido, pues ya luego de la comparecencia de Wedding, su abogado, Anthony Colombo, descartó que su cliente se haya entregado y hasta criticó la declaración de García Harfuch. Ahora, esto pues va más allá de un caso y va más allá de una detención o arresto que hacen las autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Sí, la versión, digamos, es radicalmente distinta acá y allá. ¿Y qué nos dice con respecto a las operaciones que están haciendo las agencias de seguridad estadounidenses, digamos que más allá de su territorio? Mientras tanto, bueno, pues en Guanajuato se reforzó la seguridad en Salamanca. Se reforzó después de la masacre que hubo el domingo, este horror en un campo de fútbol en Loma de Flores. Ayer le adelanté, le hablé de esto que ocurrió, un comando armado, 5 camionetas con tipos armados que llegaron directo a un partido y a disparar contra todo mundo, jugadores y familias que estaban viendo el partido, con un saldo de 11 muertos y 10 heridos. En un inicio, las autoridades
Las autoridades municipales reportaron 12 lesionados, pero la Fiscalía Estatal reveló que fueron 6, 4 siguen internados y bueno, pues su diagnóstico es reservado. Los agresores, las fuentes de seguridad apuntaron al cártel de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con reportes, al menos 5 de los fallecidos fueron integrantes de una empresa de seguridad privada vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso el alcalde de Salamanca, César Ernesto Prieto, advirtió sobre la presencia de grupos criminales, pidió ayuda a la presidenta Sheinbaum. Hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Ahora, es importante mencionar que ambos grupos delictivos mantienen una disputa por el control de plazas en el estado, obvio. Y bueno, pues las autoridades federales, estatales, municipales activaron un operativo para dar con los responsables. La investigación hoy tiene líneas seguras que vamos a ahondar y que vamos a completar en todos los aspectos. Ayer se dio a conocer la identidad de una de las víctimas. Alejandro Moreno, le dicen Charlie, y es baterista de una banda llamada Reencuentro Norteño. Sus cercanos, pues desde luego lamentaron la muerte de este joven, que además fue parte del equipo de fútbol americano de su universidad allí en Irapuato. De hecho, tuvo su última presentación una noche antes de esta tragedia. En el campo de fútbol, como le digo, había, sí, personas jugando y familias completas viendo el partido. Gente cercana a las víctimas habló con Imagen Noticias. Una mujer narró que estaba pues ahí en el lugar con su comadre y que le rozó una bala. Su bebé de 1 año fue protegido por un hombre que lamentablemente murió. Había un menor, la mamá también sufrió una situación en su hombro. Afortunadamente no le tocó ningún disparo, que era mi ahijado, el de la carriola. Y creo que pues fue un milagro de Dios que no les haya pasado nada, y agradecemos un día más de vida. Ahora sí que hubo un héroe pues que lo defendió y desafortunadamente fue una de las personas que falleció. Un héroe que protegió al bebé, sí, pero que hoy está muerto. Una masacre que generó reacciones pues en varios sectores. La Iglesia Católica, que exigió justicia. La Conferencia del Episcopado Mexicano dijo que fue un acto que daña la convivencia pacífica. Llamaron a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para garantizar justicia, castigo a los responsables. La seguridad pues debe ir más allá de discusiones entre partidos políticos. Y sí, imagínense no poder asistir siquiera a un encuentro deportivo. Oye, yo les muestro esta imagen impactante de un rescate de una mujer durante un incendio. Por fortuna resultó ilesa, gracias a la oportuna reacción de un policía. Esta joven con síndrome de Down que, bueno, pues sí, estaba al interior de una casa que estaba siendo consumida por las llamas. Todo esto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Y entonces estaba acompañada de otra persona que advirtió a los policías. Afortunadamente lograron primero tranquilizarla y ya luego pues retirarla de la zona peligrosa. Al final ya fue diagnosticada con crisis nerviosa y no pasó de eso, de un sustazo, gracias sí a la oportuna y asertiva reacción de los policías. Bueno, atención con esto que alerta la Coparmex. En México sigue creciendo la extorsión. Con todo y que ya hay nuevas herramientas legales para combatirla, pues no hay señales de una contención efectiva. De acuerdo a este organismo, la extorsión a empresarios aumentó 78% en la última década. Nada más el año pasado aumentó en 20 estados. 2 de cada 3 casos de extorsión se cometen por teléfono.
Por eso, digamos, este esfuerzo de que las líneas telefónicas queden registradas a nombre de alguien, pero ya también ahí hay tranzas, entonces, bueno. Señalan que no hay acciones contundentes y la extorsión es ya una presión constante para empresas y para comercios. ¿A ti te han extorsionado? La extorsión ya se da pues en todos los niveles, no importa de qué tamaño sea tu negocio, incluso hay extorsiones simplemente usando a integrantes de la familia. Y bueno, pues justamente hablando de extorsión, van a ajustar la estrategia contra este delito. Ya no habrá solamente, digamos, un seguimiento a las denuncias, sino que se van a fortalecer las acciones, sobre todo en las ciudades donde la encuesta de victimización del INEGI registra más afectados. Un anuncio que se hizo, luego de que en febrero ya se confirme, va a empezar una campaña preventiva en contra de las extorsiones telefónicas. Una campaña que aquí venimos haciendo desde hace mucho. Y cada vez que detectamos nuevas vías, nuevas maneras, nuevas herramientas para extorsionar, te lo advertimos. Y así lo vamos a seguir haciendo para que no caigas. Bueno, en el Congreso ayer, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe anual de actividades ante la permanente y bueno, reconoció la coordinación que tiene con el gobierno federal. Los legisladores de Morena y sus aliados la defendieron. Los de oposición dijeron que pues la verdad no ha apoyado a los grupos vulnerables, que están subordinados al gobierno y que no han atendido la violencia, las desapariciones forzadas, no han atendido a las madres buscadoras, a las personas desplazadas. Piedra se defendió diciendo que la oposición quiere desprestigiarla y bueno, que de hecho ha atendido a más personas. Porque a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo. Este cambio de la CNDH no lo hace la propaganda, se sostiene en resultados y la confianza de miles de personas. Bueno, y el exfiscal Gertz Manero ya rindió protesta como embajador de México ante el Reino Unido. Fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Como le dije, pues era un mero trámite, ¿no? Morena tiene mayoría, así que evidentemente esto iba a ocurrir. Por otro lado, le informo que, el tema de las camionetas carísimas, 2,5 millones de pesos cada camioneta. Pues cómo no iba a hacerse un escándalo. Sobre todo si se habla insistentemente de austeridad, pues como que no cuadra con camionetas de 2,5 millones. Ayer le informé que los ministros de la Suprema Corte, pues sí, ante el escandalazo, decidieron que no van a usar las camionetas blindadas carísimas. El ministro presidente Hugo Aguilar dijo que la decisión se tomó porque el máximo tribunal escucha la crítica de la opinión pública y que la austeridad no es solo un acto simbólico. De hecho, que él no tiene problema de viajar en metro. Por su parte, la presidenta Sheinbaum celebró esta decisión de no usar las camionetas. Dijo que es una nueva corte con una visión distinta. Pues sí, porque se difundió masivamente. La polémica con el Pleno de la Suprema Corte no termina ahí. Se reveló que, fíjese, compraron 12 togas, ¿no?, para 6 ministros en julio del año pasado. Estaban caras las togas, 290,000 pesos se pagaron. Las ministras que no estrenaron fueron Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz, porque pues ellas ya tenían toga, digamos que de la anterior corte, pero pues sí, ¿no? Salen caras. O bueno, esas salieron muy caras. Por otro lado, el ministro Arístides Guerrero acusó que los integrantes del pleno anterior se llevaron obras de arte y camionetas oficiales, pero el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, aclaró que no se robaron las camionetas, que las compraron los exministros como parte de un acuerdo. O sea que, bueno, pues ellos mismos, digamos, aclararon esta falsa acusación. Otro tema, la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, destituyó a José Antonio Romero Tellaeche
de la dirección del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. En su lugar quedó Lucero Ibarra. Esto luego de las denuncias, muchas denuncias internas de violencia de género, acoso laboral, señalamientos por negar apoyos académicos a los investigadores. Dijeron que hubo una serie de actos de censura. Ya no está al frente del CIDE. Ya, la media, vámonos con información en breve, querido Irán. Nos arrancamos, Pau. Autoridades federales decomisaron más de 338,000 litros de hidrocarburo ilegal. Todo esto en Yucatán. También aseguraron remolques y equipos para su extracción. Incendio dentro del excine Tlatelolco en la Ciudad de México, presuntamente causado por la quema de basura. Lo controlaron y no hubo lesionados. Vámonos ahora hasta Veracruz. Allá Arturo Soto Medina, empleado del ayuntamiento de Minatitlán, estuvo 4 meses en prisión al ser acusado de un secuestro ocurrido en 2022. Tan solo, ¿por qué? Por llamarse igual que un presunto delincuente. Él era inocente. En Sinaloa, una avioneta fumigadora se desplomó en los límites de Ahome y El Fuerte. Estaba haciendo labores agrícolas. El piloto resultó lesionado. En información metropolitana, aquí en la Ciudad de México, el alcalde de Gustavo Madero, Giancarlo Lozano, destacó que bajo su administración mejoró la percepción de reducción de la inseguridad y también el combate a los delitos de alto impacto. Y como cada día 26, desde hace 11 años, padres de los normalistas de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México. En información del mundo, Donald Trump anunció que van a aumentar hasta 25% los aranceles a las importaciones surcoreanas relacionadas con automóviles, madera y productos farmacéuticos. El dólar frente al peso se cotiza en 17,29, un peso fuerte, pero sobre todo un dólar débil. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.75%. Y el SAT presentó el Plan Maestro 2026 para mejorar la atención a los contribuyentes y fortalecer el combate a la emisión y compra de facturas falsas. Pretenden recaudar 5.8 billones de pesos y, bueno, combatir la evasión fiscal. Oigan, este hallazgo muy importante. Apenas el 13 de enero, en Coahuila, encontraron los restos de una nueva especie de dinosaurio. Sí, esta especie que habitó la región Cerro del Pueblo hace 72 millones de años. Ay, miren, aquí lo vemos avanzar. ¿Qué les parece? Es el Xenovenator spinosae. Su nombre científico, un nuevo género emplumado. Medía más o menos 3 metros de longitud, era un cazador nocturno, se alimentaba de pequeños vertebrados y bueno, pues es un avance significativo en el conocimiento que hay sobre los dinosaurios en México. ¿Ustedes sabían? Sí, además esto es lo interesante, con alas. ¿Ustedes sabían que Coahuila es considerada la tierra de dinosaurios en México? ¿Cómo que no sabían? Vámonos a la escuela, por favor. Esta escuelita se pone coahuilense. Y vienen, por favor, ¿quiénes van a ser mis alumnos este día? Emanuel, bienvenido. Ay, Rosy, ¿cómo te quiero? Ahí detrás de este dinosaurio está mi queridísima Rosy, que, bueno, no desperdició la oportunidad de... Gracias a mis queridos alumnos por venir hoy. ¿Ustedes sabían que en las últimas 2 décadas han descubierto allí en Coahuila por lo menos 15 especies de dinosaurios? Esto gracias a los hallazgos de huellas y de fósiles de los dinosaurios que hace millones de años habitaban en la región. Coahuila es el estado con mayor riqueza paleontológica de México. Y bueno, gran parte de lo que hoy es Coahuila estaba cubierta por un mar poco profundo. El clima era como de una costa tropical, pantanos, islas, y por eso había una gran diversidad de vida. Luego del impacto, ¿se acuerdan del asteroide que golpeó en Chicxulub, allá en Yucatán, hace 65 millones de años? Se extinguieron los dinosaurios y muchas otras especies. Se convirtió Coahuila en una zona árida, pero los fósiles quedaron preservados. Y por eso podemos seguir descubriendo y conociendo del pasado en esa tierra que soy Coahuila. Gracias, Rosy. Versión dinosauria.
No tiene nada que ver con ningún partido político, aclaro. Gracias, querido Emanuel. Oigan, ¿ustedes juegan Roblox? Sí. Ojo con esto, porque Roblox es un juego, sí, muy divertido, pero que está siendo aprovechado por los criminales. El riesgo de vivir incluso extorsiones sexuales es latente. Así que ojo con lo que puede esconderse detrás de cada avatar. Tengo una amiga que le llegó una solicitud de alguien para hablar y por accidente la aceptó. Y esa persona le mandó su parte privada y le dijo, ahora mándame la tuya. Exposición a pornografía y sextorsión son cosas de todos los días en plataformas como Roblox. Es el caso de Sara, a quien una persona que conoció en Roblox engañó, haciéndose su amigo, y la manipuló, hasta que le envió fotos íntimas por medio de una aplicación de mensajería, con las cuales la amenazó para conseguir más fotos. En mi caso fue un muchacho que pretendía ser otra persona, el cual con cierto tipo de amenazas, si lo puedo decir así, me empezó a pedir fotos íntimas. Me empezó a decir que me quería ver, que me quería conocer. Entonces era de que, pues hay que hacer, pásame fotos para ver quién eres. Y después de que tienen las fotos, como que, es que si no me siguen mandando más, las vamos a sacar. Los depredadores se acercan inocentemente, disfrazados de niños. Un simple hola y a veces un regalo bastan para establecer el vínculo. Y es que no hablar con desconocidos es una regla básica de seguridad que los papás enseñan a sus hijos, pero esta regla, invariablemente, se rompe en Roblox. ¿Tú dejarías a tu hija, a tu hijo, hablando en un parque con 40 adultos alrededor y tu hija en medio? Pues si tu hijo está jugando videojuegos sin un control parental adecuado y con conexión a internet y con chat, tu hija no está en ese parque. Tu hija está en un mundo de ciberpederastas que están buscando a tu hija porque tu hija es un producto al final para ellos. A sus cortos 9 años, Ailey, una niña jugadora, tiene claros estos riesgos. Pues creo que todas mis amigas que tengo agregadas tienen gente que no conocen agregada. Roblox no es solo un videojuego, se trata de una plataforma en línea en la que los usuarios también pueden crear sus propios juegos o experiencias. ¿Pero qué lo hace tan inseguro? Principalmente la falta de verificación de que sus usuarios efectivamente son niños. Y aunque ahora exige una selfie para permitir el uso del chat, se trata de un requisito que cualquier usuario puede burlar. Estás diciendo que un niño que tú le das el teléfono y le dices ponte a jugar mientras estás en el restaurante, puede crear un usuario de Roblox sin tener un correo electrónico. Por eso es que Roblox ahorita es el epicentro, ¿no?, de los depredadores, porque es muy fácil entrar y es muy fácil engañar a la gente. Luego del primer acercamiento, viene el trabajo por parte del depredador para manipular a sus víctimas. Un primer paso es mudarse desde los juegos a aplicaciones como Snapchat, Instagram y WhatsApp. Entonces llegó un punto donde me pidió una foto así, sin ropa o algo así, y yo le digo, ¿sabes qué? No. Y me dice, pues si no lo haces, yo voy a subir las fotos que tengo ahorita. Hemos recibido muchísimos casos de niños, niñas, adolescentes que el primer contacto con sus abusadores inició en un videojuego. El acoso sexual no es el único riesgo en Roblox. La exposición forzada a la pornografía, incluso la hipersexualización, son otros peligros. Esto lo abordaremos en la segunda parte de este trabajo de investigaciones. Pero presten atención a la siguiente imagen. El momento exacto de un secuestro. Así fue. Así fue como hombres armados que iban en al menos 3 coches secuestraron a 2 personas en la autopista México-Querétaro. Les cerraron el paso y hasta dispararon allí en Teoloyucan, Estado de México. Las víctimas trataron de echarse en reversa,
y aún así fueron alcanzados y hasta ahora no se sabe nada de ellos. Así que hay un caso que mostramos, difundimos, denunciamos por la preocupación justamente por estas dos personas y por otras posibles víctimas en los caminos de este país. Está el caso de la influencer Nicole Pardo, Nicolette, cuyo secuestro vimos también, porque quedó grabado, lo captó la propia camioneta de esta joven sinaloense que desapareció unos días, que la vimos después confesando en una grabación su colaboración con un grupo del crimen organizado. Se señalaba que, bueno, pues colaboraba con los Mayos y que entonces habría sido levantada por los Chapitos. El caso es que se la llevaron así. La imagen captada, insisto, por las cámaras de la camioneta de la propia Nicole, que ya luego apareció sana y salva, incluso en una misa, agradeciendo la preocupación de muchos por su integridad. Veíamos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Él dijo desconocer si esta joven de 20 años fue liberada o fue rescatada después de que la privaran de la libertad hace una semana en Culiacán. Dio detalles de los operativos conjuntos de búsqueda, el informe del sábado sobre su localización con vida por parte de la Fiscalía Estatal. Solo se limitó a decir que fue encontrada en buen estado. No conozco, no sé cómo fue que apareció sola en algún lugar, la rescataron, etcétera. No tengo esa información, por eso no se la doy. Él no sabe. Lo que sí es que muchas personas en su estado, en Sinaloa, dicen, vaya que se movilizaron para encontrar a esta influencer. ¿Y a mi hijo? ¿Cuándo lo van a buscar? Está el homicidio de Fernando Alan Arce. A él lo mataron en una aparente confusión de las Fuerzas Armadas que perseguían a hombres armados en Culiacán. Los familiares de este joven dicen que eso no es cierto. Bueno, el gobernador Rocha Moya aseguró que el crimen no va a quedar impune y que si participaron elementos del ejército, bueno, pues todo se tendrá que esclarecer. Se reunió con la familia de la víctima, les ofreció el respaldo institucional. Pero déjeme enlazarme con mi compañero Ricardo Vitela. ¿Dónde estás, Ricardo? ¿Y qué nos reportas? Hola, muy buenos días. ¿Qué pasó? Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarlos, amigos que se encuentran en la zona oriente de la Ciudad de México. Estamos exactamente en Viaducto Río de la Piedad y Congreso de la Unión. Nada más el caos vehicular que está causando este tráiler, que es de quienes transportan basura hacia las plantas de traslado de residuos. Bueno, quedó aquí descompuesto exactamente en la incorporación del viaducto hacia Congreso de la Unión. Un llamado a la Policía de Tránsito o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que nos ayude a agilizar la vialidad en este punto, porque mira, en vez de que haya policías aquí, pues esta persona está agilizando la vialidad. Es complicadísimo, ya hay dos trailers ahí también detenidos que no pueden pasar. Se quedó totalmente atravesado en esta glorieta y ojalá llegue una grúa, brigadier, para que lo pueda remolcar, porque tiene un problema de que no sube el combustible hacia el motor y es por eso que no lo pueden mover, y así quedó atravesado totalmente este tráiler transportador de basura, mi estimada Paola. Reitero la ubicación, Viaducto Río de la Piedad, Congreso de la Unión. Ojalá nos ayuden con personal de vialidad y una grúa para empezar a agilizar el tránsito en esta zona de la alcaldía Iztacalco, límites con Venustiano Carranza, mi estimada Paola. Oye, pues en un crucero importante, ¿no? Vaya lugar para descomponerse. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo y un beso. Buenos días. Yo también. Besos y abrazos para ti. En la Ciudad de México, en el aeropuerto, enfrentan pues problemas para viajar justamente a todos esos lugares afectados por el mal tiempo, vuelos retrasados o cancelados por la tormenta invernal. Así que si tienes un vuelo para la Unión Americana o para Canadá, pues primero consulta a ver si efectivamente hay vuelo. También ha nevado de este lado de la frontera, algunos municipios de Chihuahua con muy bajas temperaturas, sobre todo las zonas serranas, llegaron a -8, no se reportan víctimas. En Coahuila, en distintos puntos también temperaturas congelantes. En Sonora el pronóstico, bueno, pues hizo que incluso se cambiaran los horarios de ingreso a clases. Están entrando un poquito más tarde de lo habitual porque pues tan temprano pobres niños se congelan.
Vámonos justamente con la información meteorológica, querido Irán. ¿Cómo se va a comportar el cielo? Me parece perfecto, Pau. De este lado del planeta, la masa de aire ártico va a ocasionar pues lluvias más fuertes en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas, a sacar el paraguas. Mientras tanto, va a prevalecer el ambiente muy frío con densos bancos de niebla por la mañana en Zacatecas, en el Estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala y también en Puebla. Mucho frío para esos estados. Mientras tanto, para la Ciudad de México, una máxima de 24, una mínima de 7. Solo hay 20% de probabilidad de lluvia. Qué bueno, porque ayer lavé el coche. Menos mal. Menos mal. Estábamos con un pendiente. Pues claro, obviamente, hay que ahorrar agua. Porque ya son las 9. A un resumen de lo más importante, y es que el ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, que pasó de atleta criminal y que está acusado por el FBI de encabezar a una organización vinculada al cártel de Sinaloa, ya fue presentado ante una corte en California. Se declaró no culpable de los 17 cargos con narcotráfico. Pero ojo, aquí lo importante es que su abogado descartó, como había asegurado la autoridad en México, descartó que su cliente se haya entregado voluntariamente. Dijo que lo arrestaron. Y la masacre en un campo de fútbol que dejó a 11 muertos en Salamanca, Guanajuato, habría sido por pugnas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. El ex fiscal Gertz ya es embajador de México ante el Reino Unido, fue ratificado en el Senado. El único que lo cuestionó, Luis Donaldo Colosio. Fíjense que desde el penal del Altiplano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, le mandó una carta a la presidenta Sheinbaum. Le pide su intervención, asegura que es víctima de un proceso viciado. A ver, estamos hablando de una persona señalada por delincuencia organizada vinculada al huachicol fiscal. Estamos hablando, sí, de este caso que pues manchó de manera muy importante a la Secretaría de Marina, a toda la institución. Farías dice que le intentan fabricar pruebas para mostrarlo como culpable. Dice que hay irregularidades en la investigación, que no le han dado acceso al expediente, que se ha politizado el caso y que se ha afectado su carrera y han afectado a su familia. Aquí hemos seguido el caso del motociclista Roberto Hernández. Recuerdan que él fue embestido y luego arrastrado calles, ahí en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Una mujer que iba conduciendo este coche el 3 de enero y ahí con el motociclista bajo el coche siguió avanzando. El coche azul ya a casa para después abandonar por ahí. El coche fue encontrado por las autoridades, pero ella no. Hay nueva información sobre este caso. Catearon una casa en Chimalhuacán, Estado de México. Ahí las imágenes de este cateo. Por lo menos 20 agentes de la Fiscalía mexiquense no les abrían, forzaron la puerta con un ariete. Ahí estuvieron dándole duro. Y bueno, hasta que lograron entrar y ya solo encontraron a una prima de la presunta responsable. La mujer que conducía el coche azul y que arrolló al motociclista sigue huyendo. Recordemos que fue identificada como Gaby Gómez y que está acusada de homicidio calificado. Familiares, estudiantes, colectivos se manifestaron frente a la Fiscalía General para exigir la liberación de Arturo N., lo conocen como Shebek, activista y exalumno de la FES Acatlán. Dicen que su detención fue excesiva por los hechos ocurridos en el 2020 al interior de la UNAM. De acuerdo a la Fiscalía, él enfrenta cargos por daño a propiedad ajena, un incendio, pandillerismo, así que fue vinculado a proceso, trasladado al Moloya, donde está en prisión preventiva. Y bueno, la Fiscalía no ha emitido una postura, digamos, adicional sobre este caso. Pero me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción. Contigo, Kena Uribe, tienes información de última hora. ¿Qué pasa, Kena?
Así es, muy buenos días, Pao. Otro asalto con violencia en la autopista México-Puebla. Esta mañana 3 sujetos armados asaltaron una unidad de transporte público de la ruta San Lázaro, luego de abordar el camión como pasajeros a la altura de Valle de Chalco. Durante el atraco se registró un forcejeo, se escucharon disparos y un pasajero, quien se resistía a que le quitaran sus cosas, resultó lesionado por un impacto de bala en el glúteo. Tras cometer el asalto, los responsables huyeron del lugar. En estos momentos, servicios de emergencia están atendiendo al herido, mientras autoridades mantienen un operativo de búsqueda en la zona. Seguimos pendientes, Pao, porque esto es noticia. Otro caso más, Kena, y pues sí, por eso los transportistas se manifiestan y protestan y bloquean carreteras y autopistas porque dicen nos asaltan un día sí y otro también. Te agradezco mucho. Gracias, Kena. El refugio franciscano, ustedes saben de este caso, un refugio donde había más de 1,000 perros y gatos y que, bueno, pues fue desalojado y ahora se lanzó un comunicado reprochando que el refugio siguiera convocando a marchas, advirtiendo que podrían romper las mesas de trabajo con esa asociación civil. Así que el refugio ya dijo que la marcha de hace unos días no la convocaron ellos, fueron ciudadanos independientes que protegen a los animales y que quieren saber de las condiciones de los perritos, quieren tener claridad sobre a dónde los llevaron y cómo se encuentran. Piden que por favor no les cancelen las mesas de trabajo, que haya avances, sí, y bueno, pues en esas están. Mientras que en Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, ya fue auditada, dice que no tiene pendientes por el presunto desvío de fondos federales. La auditoría de Guerrero, sin embargo, pues la desmintió, aclaró que no hay ninguna carta de liberación a su favor. O sea, la revisión no ha terminado. El proceso de fiscalización sigue abierto. Son participaciones federales en fondos de infraestructura municipal. Ay, me están diciendo que tenemos información de última hora. Me enlazo otra vez contigo a la redacción. Kena, ¿qué pasa? Así es, Pao, volcadura termina en rapiña. Esta mañana un tráiler cargado con grava perdió el control y chocó contra el muro central de la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 51. Mira estas imágenes, Pao, mientras servicios de emergencia llegaban para auxiliar al conductor, de quien aún se desconoce su estado de salud. Automovilistas y vecinos de la zona comenzaron a realizar rapiña, llevándose la carga hasta en cubetas. En estos momentos la autopista permanece totalmente cerrada. Repito, es la Córdoba-Veracruz con dirección a Veracruz para que tome precauciones. Seguimos pendientes, Pao, porque esto también es noticia. Gracias, muchísimas gracias, Kena. La Popoluna me ganó. La Popoluna ganó.